Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver. Así que hoy vamos a hablar de más misterios sin resolver en la saga de Asgard. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. Super Hagen. Para ir abriendo boca, vamos con algo que más que un misterio es una curiosidad. A lo largo de toda la serie de Saint Seiya clásico, Hagen es el primero y único personaje que domina dos elementos, pues controla tanto el fuego como el hielo. Siegfried y Fafnir. Se supone que un antepasado de Siegfried de Dove derrotó al dragón Fafnir cortándole la cabeza. Por eso la forma Object de la God Robe de Alpha está inspirada en dicho dragón. Pero, ¿por qué la armadura de Siegfried representa un dragón con dos cabezas si el dragón contra el que peleó su antepasado solo tenía una? Lo único que se me ocurre es que se le añadió dos cabezas a la God Robe de Alpha por pura estética, pero no costaba nada que el dragón que aparece en el flashback de Siegfried tuviese también dos cabezas, más que nada por coherencia. El lanzazo de Iki. En los últimos capítulos de la saga de Asgard vimos cómo Hilda le mete un lanzazo a Iki, y la herida que le provoca parece grave, porque sangra bastante. Pero bueno, ya sabemos que los caballeros de bronce tienen unos 15 litros de sangre cada uno. Además, un rato después, Iki está como si no le hubiese pasado nada. Y recordemos que en el anime, la saga de Poseidón empezó justo después de la de Asgard, por lo que Iki no tendría mucho tiempo para curarse. Aparte, Sirju fue atravesado varias veces por las garras de Fenrir. ¿Estamos ante una prueba más de que los caballeros son de goma? La armadura de Odín. Si comparamos la armadura de Odín con las de otros dioses, da la sensación de que no es gran cosa, pues no cubre el cuerpo completo como si hacen las armaduras de Atena, Poseidón o Hades. Es más, el nivel de protección de la armadura del dios de Asgard recuerda al de las armaduras de plata. Podríamos pensar que como Odín es un dios menor, su armadura protege menos partes del cuerpo, pero esto se contradice cuando vemos que las armaduras de otros dioses menores, como Himnos y Tánatos, sí cubren todo su cuerpo. Incluso la armadura de Loki vista en Soul of Gold también cubre todo el cuerpo de su portador. Las God Robes aparecen. Una de las escenas que creo que eran más épicas en el inicio de la saga de Asgard fue cuando Hilda invoca a las God Robes y elige a los que serán los portadores de estas. Pero, ¿por qué la armadura de Siegfried aparece dentro de una montaña? Si nos fijamos, la luz que debería corresponder a la armadura de Siegfried está situada en una especie de lago, pero cuando se muestra a Siegfried recibiendo su armadura, esta surge desde dentro de una montaña. Y hay una duda que tengo, ¿dónde recibió Bud su armadura? Sid y Bud versus Aldebarán. ¿Cómo llegaron Sid y Bud directamente a la casa de Tauro? ¿No se supone que deberían haber pasado antes por la de Aries? Algo bastante probable es que la casa de Aries se encontraría vacía en ese momento, pues Mu habría ido a Ymir a reparar armaduras. Pero, conociendo el historial de Aldebarán, me decanto porque Toei prefirió usarlo a él de saco de boxeo antes que a Mu. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y no solo humillaron al pobre Aldebarán, sino también a su armadura, pues el casco de esta se rompe con el ataque de Bud, y ya sabemos que las armaduras doradas no han sufrido daños desde la era del mito. Y si no quieres terminar como Aldebarán, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrán Kurumada y Toei a nerfearte por el bien de la trama. Las hachas de Thor. ¿Por qué Thor tiene dos hachas? En la mitología nórdica se deja bastante claro que Thor tiene un martillo llamado Mjolnir, así que no sé de dónde sacaron la idea de que lleve hachas. Quizás el cambio de martillo a hacha se debió a algún error de los guionistas, o simplemente un hacha les pareció más espectacular que un martillo. En cuanto a lo de que Thor lleve dos hachas en vez de una, solo se me ocurre una explicación. En la mitología, Thor llevaba a dos cabras que tiraban de su carro. Ya sé que esto es una explicación un poco agarrada por los pelos, pero quizás las dos cabras fueron el motivo por el que los guionistas se decidieron a añadir dos hachas, aunque si tenéis una explicación más interesante, os agradecería que la dejaseis en los comentarios. Armaduras versión 1 en Asgard. ¿Por qué en la película
de la gran batalla de los dioses, Seiya y compañía llevan la versión 1 de sus armaduras. Mucha gente piensa que como la peli está basada en el reino de Asgard, se situaría cronológicamente después de la saga de las 12 casas, igual que la saga de Asgard de la serie clásica. Pero aunque la saga de Asgard no era canónica, sí estaba situada cronológicamente en un momento determinado del anime, cosa que no ocurre con la película de la gran batalla de los dioses, ya que, exceptuando la obertura del cielo, el resto de películas de Saint Seiya no siguen una cronología determinada respecto al anime o el manga. Además, la película fue estrenada en 1988 y el manga de la saga de Poseidón se estrenó también en el mismo año, por lo que probablemente aún Toei no conocía la nueva versión de las armaduras que se vio en el manga durante la saga del dios del mar, pues este diseño de las armaduras no se implementó en el anime hasta la saga de Asgard. Los lobos de Fenrir. ¿Por qué los lobos de Fenrir son más duros que un árbol del GTA? Digo esto porque en la pelea de Shiryu contra Fenrir, los lobos de este último son capaces de dar combate a un caballero que tenía ya bastante experiencia. Es cierto que los lobos estaban en superioridad numérica, pero aún así queda raro. Quizás el cosmos de Fenrir les daba fuerzas o algo así, pero es curioso que por mucho que Shiryu va acabando con ellos, no paran de salir nuevos lobos, o son los mismos de antes que van respawneando. Digo esto porque si se supone que varios lobos habían muerto durante la pelea, deberían verse sus cadáveres alrededor. Y me hace gracia que Fenrir quería mucho a sus lobos, pero los mandó a pelear contra un caballero. En fin, ¿qué podía salir mal? Por último, si tenemos en cuenta los lobos que supuestamente mata Shiryu durante la pelea y los que mueren en la avalancha, se podría decir que el caballero del dragón acabó con la mitad de la población de lobos de Asgard. Ah no, que luego aparecen otra vez. ¿Esos lobos son inmortales o qué? Además, a pesar de la avalancha, el zafiro de Fenrir no se pierde y aparece justo al lado de Shiryu. La armadura de Booth. ¿Por qué la armadura de Booth termina rota? Durante los capítulos de la saga de Asgard, vemos que a pesar de los duros combates llevados a cabo, las armaduras de los God Warriors apenas sufren daños serios, pero en el caso de Booth de Alcor, da la sensación de que su armadura se rompe más fácil que las otras, y esto podría ser debido a que es la única que no tiene zafiro propio. Según algunos fans, los zafiros servirían para activar o despertar a las armaduras de Asgard, por lo que también es posible que cada zafiro haga la función de, entre comillas, motor o fuente de energía de la armadura que lo porta. Y como la armadura de Booth no tiene zafiro propio, quizás esto afecte a su resistencia, pues le faltaría esa supuesta energía que otorgan los zafiros a las armaduras. Esto ayudaría a explicar por qué la armadura de Alcor parece romperse más fácilmente que las demás. Aparte, ¿por qué Sid lleva la armadura oscura y Booth la blanca? Si Booth estaba destinado a ser la sombra de su hermano, ¿no sería más lógico que llevase la armadura oscura para camuflarse mejor? O quizás en un lugar lleno de nieve perpetua como Asgard, la armadura blanca es más apropiada para el camuflaje. ¿Quién sabe? Los zafiros de Loki. ¿Qué son los zafiros de Loki vistos en Soul of Gold? Se supone que son zafiros creados por el propio Loki, pero si Loki es capaz de crear zafiros propios, ¿por qué no iba a poder crear también armaduras propias? Pues existe la posibilidad de que las que vimos en Soul of Gold fuesen creadas por él, ya que las God Robes de la serie clásica representan a las estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor. Pero, ¿a qué constelación o estrellas representan las God Robes vistas en Soul of Gold? Por eso el hecho de que Loki crease sus propias armaduras no sería algo descabellado. Otra posibilidad es que en Asgard haya más armaduras aparte de las que vimos en la serie clásica, pero estas acabaron perdidas después de la batalla contra Seiya y compañía, por lo que Loki tuvo que invocar otras nuevas. Aunque teniendo en cuenta que las nuevas no representan a las estrellas de ninguna constelación, me inclino más por lo de que las hizo Loki. También me gusta la idea de que Loki no posee la capacidad de crear zafiros propios, sino que corrompió de algún modo los zafiros de Odín y dijo que eran zafiros creados por él, algo más apropiado para Loki, teniendo en cuenta que es el dios del engaño y el fraude. Asgard versus otro país. ¿Qué país o reino estuvo en guerra contra Asgard? En el flashback de Mime recordando a su padre,
pudimos ver que en el pasado el reino de Asgard estuvo en guerra contra otro país o reino, pero no se llega a mencionar nada más sobre ello. Si miramos la mitología nórdica, Asgard era uno de los 9 reinos que existían en las ramas del árbol Yggdrasil. Por tanto, no sería descabellado pensar que el país que entró en guerra con Asgard fuese uno de los 8 reinos restantes, pero una opción que me parece más probable es que la guerra que se ve en el flashback de Mime fuese una guerra civil dentro del reino de Asgard. Eso explicaría que los padres de Mime a los que Folken mató también parecían ser habitantes de Asgard, y por otro lado también daría más sentido al hecho de que Folken intentó no matar al padre de Mime. Pero tanto si la guerra de Asgard fue contra otro reino o entre ellos mismos, se me ocurren más preguntas. ¿Participaron los guerreros divinos en ella? Pues se supone que no eran convocados desde hacía siglos. Y si fue una guerra contra otro país, ¿quién dirigió Asgard? ¿Hilda? Aparte, sabemos que Folken no era un God Warrior, pero parece que dominaba el cosmos, ya que acaba con los padres de Mime atacando con su puño. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.